El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con 26 en la mañana. Desde la semana anterior en este espacio hemos procurado abordar diversas aristas de opinión respecto del contenido del proyecto de ley orgánica de educación intercultural, que no ha dejado de ser polémico. La semana anterior entrevistamos al presidente de la Comisión Legislativa de Educación, Jimmy Candel Soto. Esta semana dialogamos con el viceministro de Gestión Educativa. Conversamos ayer con el exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. Hoy vamos a conversar con Vladimir Andosilla, quien es asesor legislativo y que ha sido parte, sustancial dentro de la construcción de este proyecto de reformas. ¿Cómo le va, Vladimir? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días a toda la audiencia que nos escucha y nos mira por los distintos medios de comunicación. Gracias a nuestro invitado. A ver, ayer Augusto Espinosa, el asambleísta y exministro de Educación, planteó un veto total porque dice que lo que se aprobó en la Asamblea Nacional es una suerte de Frankenstein, que desnaturaliza la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Cuál es su opinión sobre esta postura de Augusto Espinosa? Es una visión política respetable, entiendo, de alguien que fue ministro de Educación y que indudablemente también tiene intereses políticos, pues tiene un candidato en la segunda vuelta. Pero esa posición legítima política no significa que sea la realidad. Es un sofisma lo que estableció el asambleísta Espinosa. La reforma tiene 6 ejes. El primer eje tiene que ver con los mecanismos de prevención de la violencia. El segundo eje tiene que ver con la revalorización del docente. El tercer eje tiene que ver con el sistema de educación intercultural bilingüe. El cuarto eje tiene que ver con los cambios en educación inclusiva. El quinto eje tiene que ver con la estructura administrativa y el sexto eje podemos establecerlo como un eje denominado otros o de varios cambios que se establecen cambios en los temas de bibliotecarios, de educación municipal, gestión de riesgos en el Sistema Nacional de Educación, primera infancia y el bachillerato. O sea, son 6 grandes ejes los que establece esta reforma. Son 144 artículos, más de 40 disposiciones transitorias, 18 disposiciones generales, 6 disposiciones reformatorias. En los hechos se reforma más del 80% de la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural. O sea, se está reformando prácticamente toda la ley. Casi toda la ley, sí. Porque también hay que entender una cosa en cuenta. El 2011 la Asamblea aprobó una ley y el veto del presidente en ese entonces cambió sustancialmente la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Por ejemplo, la ley en el 2011 establecía ya las 10 categorías de escalafón para el magisterio. El veto del presidente en ese entonces eliminó todo ese artículo del escalafón y lo bajó a rango de reglamento, lo cual genera una inseguridad jurídica y generó una serie de manejos políticos que quitaron el valor, que disminuyeron el rol del docente como un líder social, como un líder del aula, como un promotor, y lo convirtieron casi en un tecnócrata, en un burócrata dedicado a llenar formularios en lugar de dedicarse a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay temas que generan, digamos, que son menos técnicos, pero que generan mayor atención por parte de los ciudadanos. Uno de esos, el de el bachillerato. ¿Qué mismo pasa con el bachillerato? El viceministro de Gestión Educativa hace un par de días dijo que ni siquiera ellos tenían claro si el bachillerato unificado se iba a mantener, si volvemos a las especializaciones como era antes. ¿Cómo mismo quedó la parte del bachillerato? Vladimir Andosilla. El bachillerato general unificado se reforma producto de los propios informes que el INEVAL estableció como aportes para la construcción del informe para el primer debate. Por eso me sorprendió que ayer el exministro de Educación, Augusto Espinosa, no recuerde que con su voto se aprobó el informe para primer debate cuando era miembro de esa comisión y se aprobó este cambio que ahorita se encuentra ya aprobado en el segundo debate en la Asamblea. ¿Qué es lo que decía el INEVAL en ese tiempo? En el INEVAL en ese momento decía que tanto en el bachillerato general unificado
como en la educación general básica, los niveles de desempeño de los estudiantes alcanzaron en porcentajes considerables calificaciones de insuficiente y elemental. Si se observa el rendimiento de las muestras, solamente los estudiantes del cuarto año llegaron a promedios entre el 30 y el 40% de rendimientos satisfactorios y porcentajes muy reducidos calificaron como excelentes. Es decir, el propio INEVAL, en un análisis desde el 2014 hasta el 2016, estableció que existían graves problemas en el bachillerato general unificado. Lo que hace la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural es recoger lo positivo del bachillerato general unificado, es decir, el tronco común, es decir, el tema de las humanidades, y recoge también lo positivo de los otros sistemas de bachillerato, es decir, darle una profundidad a los temas de especificidades y especializaciones. Es decir, va a haber realmente es un sistema mixto que recoge ambas situaciones. Eso le iba a preguntar si es un sistema mixto, porque claro, es un sistema mixto. Yo entiendo la preocupación de seguramente padres de familia y estudiantes, por ejemplo, sobre matemáticas, sobre física, sobre química, que son materias duras para los cuales, a ver, seamos claros, yo también he sido estudiante, no todo el mundo le gusta la matemática, no todo el mundo le gusta la física, no todo el mundo le gusta la química y tienen enormes dificultades para recibir la misma carga de esas materias que otros a los cuales sí les gustan esas materias, Vladimir. Sí, por eso mismo hablamos de que tiene que mantenerse un tronco común porque es necesaria la interdisciplinaridad. Es necesario fortalecer las ciencias humanísticas en la formación del bachillerato, pero tampoco podemos negar que se requiere generar procesos de especialización y de especificidad para que entonces los sistemas de admisión a las universidades dejen el sistema de homogenizar en una sola banda a los bachilleres y vayan estableciendo una serie de especificidades para sus procesos de admisión, quienes deseen ingresar a las universidades y quienes no, pues puedan enfrentar la vida con el título de bachillerato de acuerdo a como ellos deseen en su proyecto de vida. Por eso es importante también el cambio que se da, Fabricio, en la ley. Se da todo un proceso de fortalecimiento de la orientación vocacional y se establece y se reconoce el derecho de los jóvenes a construir su proyecto de vida. Es decir, las instituciones educativas tienen que dar un seguimiento a los niños y a los adolescentes en la construcción de un proyecto de vida. No puede reducirse únicamente al examen que cuando usted y yo estuvimos en el colegio, en cuarto curso nos tomaban y nos decían usted es biólogo, usted es físico, usted es matemático. No puede reducirse la orientación vocacional y la propia reforma de la ley establece claramente el derecho al proyecto de vida como el derecho que tienen los jóvenes a proyectar el futuro que ellos deseen como personas autónomas en un desarrollo de su autonomía progresiva, indudablemente, pero como seres humanos. Un elemento fundamental que tiene la reforma actualmente es la visión de derechos humanos que da la reforma a la LOI. Por eso es que es fundamental el eje primero que hablaba de los mecanismos de prevención a la violencia. La doctora Sibel Martínez dice una cosa en una entrevista que le escuché. Solamente la incorporación de los mecanismos de prevención de la violencia justifica de por sí la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Si a eso le sumamos el proceso de revalorización docente y le sumamos los cambios trascendentes que se dan en educación inclusiva, está ya de por sí justificado los cambios en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Si alguna persona por sus visiones políticas desmerece eso, pues es respetable, pero está equivocado. Ahora, lo que no me queda claro es cómo va a funcionar ese sistema mixto de especialización en los colegios, Vladimir. Ese sistema deberá ya ser desarrollado en la reglamentación infralegal. Lo que la ley ha hecho es establecer las características principales. Eso ya tiene que ser establecido en los currículos individuales. Por eso es que ahorita se establece un elemento fundamental, por ejemplo, se establece el reconocimiento de los propios currículos, tanto para la educación intercultural bilingüe como para la etnoeducación. Es decir, rompemos esa visión de estandarizar al estudiante y hacemos que la educación piense en un estudiante con sus especificidades, con sus características individuales. Esa visión estandarizada lo que hacía es generar, disminuir la capacidad crítica y reflexiva del estudiante porque homogenizaba a todos como que todos tuviéramos el mismo nivel,
cuando las ciencias pedagógicas han demostrado que cada uno de nosotros aprendemos, unos más rápido, otros más lentos, unos de una forma y otros de otra forma. Entonces, estas características, estas especialidades, estas especificidades tienen que ser desarrolladas y existen ya instrumentos que con lo que la ley establece hoy le dan mayor fuerza legal a varios de esos acuerdos ministeriales y varios de aquellos instrumentos que el ministerio ha venido ya desarrollando en ese marco. Sobre la prueba Ser Bachiller, ¿cómo mismo queda, Vladimir Andosilla? En el mes de junio de este año, del año anterior, a propósito de la pandemia, el Ministerio de Educación tomó la decisión de no realizar la prueba Ser Bachiller y establecer un sistema distinto para la graduación, lo que generó que la CENACID establezca un propio sistema con las universidades del examen de admisión. Lo que la ley hace es darle fuerza legal a la decisión que el Ministerio de Educación tomó este día en el mes de junio del año anterior. Es decir, que las evaluaciones del sistema de las evaluaciones del sistema de educación general no puedan ser usadas como instrumentos, como simples instrumentos de admisión. En el 2016, mejor dicho, en el 2014-2015, se generó un acuerdo interministerial, entre comillas, para ahorrar recursos económicos y se establecía que la prueba, el examen de grado sirva también como examen de admisión. Eso no era correcto porque hacía que miles de estudiantes que no querían ingresar a las universidades terminen dando el examen de admisión, lo que generaba frustraciones en nuestra juventud. Entonces, las universidades tienen que generar sus propios sistemas de admisiones con las especificidades, con las particularidades que las carreras y que el bachillerato va a tener, pero eso no significa que no exista coordinación entre el sistema de educación general y el sistema de educación superior. Por ejemplo, la propia ley establece la obligatoriedad de construir una coordinación académica, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad o con necesidades educativas específicas que en el bachillerato tienen adaptaciones curriculares, pero que violentando incluso la Declaración de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidades, el sistema de educación superior no ha generado condiciones para continuar esas adaptaciones curriculares de las personas con discapacidad en el sistema de educación universitario y politécnico. Hoy la ley establece esa obligación. ¿Hay alguna modificación en el proyecto de reformas que está para la sanción o el veto del Ejecutivo respecto del escalafón de los maestros, Vladimir? Existe un cambio muy grande. De los 7 escalafones que hoy el reglamento establece, se pasa a 10 escalafones. ¿Por qué es importante eso? Porque se reduce el tiempo de ascenso. Y reducir el tiempo de ascenso genera un estímulo al docente porque el ascenso significa un incremento en su masa salarial. Un segundo elemento que se establece ahí es que la base con la cual se inicia el escalafón será de $1,000. Es decir, el docente que ingresa al sistema de educación ingresaría ganando $1,000. Actualmente, el docente que ingresa al sistema de educación ingresa ganando $817. Es decir, existe un incremento de un poco menos de $200 para el docente que recién ingresa al magisterio. Y de ahí tendrán que irse organizando las escalas en coordinación porque también la ley establece una homologación al sistema, a las escalas de servicio público. Entonces tendrá el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Educación, generar una tabla que vaya permitiendo esa adaptación. Y otro elemento importante que se establece en el proceso de escalafón es que se reconoce de una buena manera el tiempo de los docentes, es decir, la experiencia. Cierto que es importante la formación del docente, es muy importante la formación del docente, pero también es importante la práctica diaria de ese docente. En uno de los conversatorios que hemos tenido con los estudiantes universitarios, nosotros decíamos, hay estudiantes que salen y van directamente a las maestrías y luego concursan hacia el sistema de educación. ¿Es correcto? Sí, está muy bien, es una formación, pero en la práctica ningún sistema de educación universitario, por ejemplo, forma a los estudiantes para que cuando sean docentes puedan tratar las adaptaciones curriculares de niños con trastorno del espectro autista, de niños con hiperactividad, etcétera, etcétera. Estos conocimientos solo se los gana en la práctica y esa práctica tiene que ser reconocida,
tiene que ser visibilizada, porque esa experiencia es un acumulado histórico que nos permite formar. No podemos establecer que ni los docentes ni los estudiantes son un contenido donde se tiene que llenar información en la cabeza. No, son seres humanos. Los docentes y los estudiantes son seres humanos que tienen una formación no solamente enciclopédica, sino en su relación social, en su relación diaria. Por eso es que la pandemia afecta mucho a los niños y niñas en este periodo, porque ha roto la relación social y solamente se cree que es un tema de conectarse al Zoom y recibir conocimientos como un contenido que va llenado enciclopédicamente contenidos, pero no vemos la afectación en la relación psicosocial que esos niños están teniendo, porque es en esa relación en la que se construyen los valores, es en esa relación en la que se construyen las habilidades, es en esa relación en la que se construyen las capacidades. Entonces, por eso es que la ley orgánica establece, por ejemplo, como un elemento importante en ese marco de prevención de la violencia, este tema de la relación social. Se establece la necesidad de construir valores para prevenir la violencia antes que castigar la violencia que pueda darse en las aulas. Correcto, Vladimir. Usted entonces, para cerrar, aspiraría a que al menos haya un veto parcial, si es que no es una sanción favorable, por lo menos un veto parcial. Yo creo que por lo menos debería haber un veto parcial. Existen errores de técnica legislativa, indudablemente. Usted conoce, Fabricio, la forma de aprobar. En medio del debate se van presentando textos para que el ponente vaya aceptando y no aceptando, y a veces eso genera errores de técnica legislativa, para lo cual está el veto del presidente para poder hacer esas correcciones que puedan darse. Pero el veto total, usted lo descarta totalmente. Yo creo que sería un grave error del presidente de la República el veto total, por cuanto, como dije, solamente la incorporación de los mecanismos de prevención de la violencia justifica de por sí la ley. Es una ley que cambia la visión en el ámbito de la violencia escolar por un hecho. La actual ley pone mucho énfasis en el ámbito de la persecución, mucho énfasis en el ámbito de la sanción al docente. La reforma que estamos planteando hoy clava principalmente a la prevención de la violencia. Sí, también hace cambios en el ámbito sancionatorio, sí, eso es verdad, pero no sacamos nada sancionando si no establecemos mecanismos de prevención del bullying, de la violencia sexual, de la violencia física, del discrimen que se dé en las aulas. Si no establecemos entonces elementos para prevenir, para detectar y para reparar a las víctimas, que principalmente son niños, niñas y adolescentes, pero que también pueden ser docentes. Recordemos que el 60% de los docentes son mujeres y por ende son posibles víctimas de acoso laboral por parte de las autoridades y de sus propios compañeros de trabajo. Entonces, este sistema de por sí ya justifica la ley, y el actual no lo han tomado en cuenta. Entonces, se establecen enfoques como los de derechos humanos, los de género, diversidad, interculturalidad, discapacidad intergeneracional. ¿Por qué? Porque hay problemas que se dan en el día a día que el docente, que la autoridad, que el funcionario tienen que resolver con esos enfoques, con esos lentes para poder resolver las dificultades, no desde la burocracia, sino desde una visión de derechos, beneficiando a quienes son los sujetos de los derechos, que son niños, niñas y adolescentes, y que, como la propia ley dice, se reconoce el derecho a la educación para todos a lo largo de toda la vida. Oiga, le voy a trasladar un par de mensajes que escriben los oyentes y los internautas. Acá nos dice, por ejemplo, un internauta, Carlos Ortiz, dice que nuestro invitado está diciendo cosas importantes, pero las reformas no fueron socializadas, los maestros de información y experiencia no hemos sido tomados en cuenta. Y por acá también nos dice Fabián Tapia que le pida a nuestro invitado si puede precisar experiencias de qué sistema de educación están usando o han usado ustedes para aprobar estas reformas. No sé si hay alguna experiencia internacional, Vladimir. A ver, dos cosas. En el primer hecho, nosotros hemos realizado más de 13 talleres en donde participaron alrededor de 1.500 personas, docentes, estudiantes, técnicos, docentes universitarios, representantes de instituciones de educación, organismos internacionales, etcétera, etcétera. Siempre faltará mayor participación.
es necesario ampliar. Un tema importante de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es que se amplía los sistemas de participación ciudadana en la elaboración de las leyes, y eso es importante en ese marco. Siempre faltará, pero es indudable que ha habido un año de trabajo en donde han participado todos los gremios, desde la UNE, pasando por la red de maestros, los movimientos 13 de abril y otras organizaciones sindicales de docentes. Han pasado un sinnúmero de organizaciones estudiantiles y de organismos de derechos de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ha habido su participación. Y en ese marco es lo que hemos venido construyendo esta reforma. ¿Qué experiencias tenemos? Hay muchas experiencias. Por ejemplo, en el ámbito de educación inclusiva recogemos las experiencias colombianas e incluso las criticamos. Porque, por ejemplo, en el ámbito de educación inclusiva, los colombianos echaron abajo de un solo tajo la educación especializada y establecieron la obligatoriedad de la educación inclusiva en la educación ordinaria de un solo tajo. Nosotros decimos, sí, es necesario fortalecer la educación inclusiva ordinaria, pero no podemos eliminar de un solo tajo la educación especializada. Lo que necesitamos es entrar a un proceso de evaluación para ver cuál de esas instituciones se convierten en centros de apoyo pedagógico y cuáles se mantienen como instituciones de educación especializada. Es decir, existieron una serie de experiencias que se fueron construyendo. Por ejemplo, en los mecanismos de prevención de la violencia existen experiencias muy importantes en Chile, en la construcción y en Chile y en Colombia, por ejemplo, en lo que tiene que ver en la construcción de los mecanismos de prevención de la violencia, y así podemos seguir desarrollando en algunos temas. Correcto. Vladimir Andosilla, gracias por el tiempo y por la gentileza. Que tenga usted un buen día. Buen día, Fabricio, buen día con todos y todas las personas que nos escuchan y nos ven. Muy amable a Vladimir Andosilla, asesor de la Asamblea Nacional, quien fue parte del proceso de construcción del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, sobre lo cual hemos tenido en este espacio varias visiones. Lo hicimos la semana anterior, dialogamos con el presidente de la Comisión de Educación, Jimmy Candel. Esta semana hablamos con el viceministro de Gestión Educativa. Ayer hablamos con el exministro de Educación y actual legislador Augusto Espinosa. Y hoy hablamos con el asesor legislativo Vladimir Andosilla, cada uno con sus respectivas visiones en torno a estas reformas que están en manos del Ejecutivo para su sanción o veto. 7:47 en la primera hora por Majestad Radio y también por Majestad Televisión. Ya estamos enlazados con nuestro canal allá en Santo Domingo de los Áchilas. Pausa y volvemos.